Hemos visto cómo la analogía correspondía esencialmente al mundo de la representación. Cuando se fijan los límites de la inscripción de la diferencia en el concepto en general, el límite superior está representado por conceptos últimos determinables, los géneros del ser o categorías, mientras que el límite inferior está representado por los conceptos más pequeños determinados, especies. En la representación finita, la diferencia genérica y la diferencia específica difieren por naturaleza y por procedimiento, pero son estrictamente complementarias. La equivocidad de la una tiene por correlato la univocidad de la otra. Lo que es unívoco, en efecto, es el género en relación con sus especies, pero lo que es equívoco es el ser en relación con los géneros mismos o categorías. La analogía del ser implica a la vez esos dos aspectos. Uno por el cual el ser se distribuye en formas determinables que se distinguen de él y varían necesariamente su sentido, y otro por el cual, así distribuido, es necesariamente repartido a entes bien determinados, cada uno provisto de un único sentido. Lo que falta en los dos extremos es el sentido colectivo del ser y el juego de la diferencia individuante en el ente. Todo ocurre entre la diferencia genérica y la diferencia específica. No se acierta con el verdadero universal, ni tampoco con el verdadero singular. El ser solo tiene sentido común, distributivo, y el individuo solo tiene diferencia general. Por más que se abra la lista de categorías, o incluso se haga infinita la representación, el ser continúa diciéndose en muchos sentidos de acuerdo con las categorías, y aquello de lo que él se dice solo es determinado por diferencias en general. Es que el mundo de la representación supone un cierto tipo de distribución sedentaria, que divide o reparte lo distribuido para dar a cada uno su parte fija. Así, en el mal juego, en la mala manera de jugar, las reglas preexistentes definen hipótesis distributivas según las cuales se reparte el resultado de las jugadas. Se comprende mejor entonces cómo la repetición se opone a la representación. La representación implica esencialmente la analogía del ser, pero la repetición es la única ontología realizada, es decir, la univocidad del ser. De Duns Scoto a Spinoza, la posición de la univocidad siempre ha descansado sobre dos tesis fundamentales. Según una, hay muchas formas del ser, pero contrariamente a las categorías, esas formas no acarrean ninguna división en el ser como pluralidad de sentido ontológico. Según la otra, aquello de lo que el ser se dice se reparte de acuerdo con diferencias individuantes esencialmente móviles, que dan necesariamente a cada uno una pluralidad de significaciones modales. Ese programa es expuesto y demostrado con genialidad desde el comienzo de la ética. Se aprende que los atributos son irreductibles a géneros o categorías, porque son formalmente distintos, pero todos iguales y ontológicamente uno. Y no introducen ninguna división en la sustancia que se expresa o se dice a través de ellos en un solo y mismo sentido. En otros términos, la distinción real entre atributos es una distinción formal y no numérica. Por otra parte, se aprende que los modos son irreductibles a especies, porque se reparten
en los atributos de acuerdo con diferencias individuantes, ejercidas en intensidad como grados de potencia, que los relacionan inmediatamente con el ser unívoco. En otros términos, la distinción numérica entre entes es una distinción modal y no real. ¿No ocurre así con la verdadera jugada de dados? Los tiros se distinguen formalmente, pero ¿no es acaso por una jugada ontológicamente una, implicando, desplazando y reduciendo sus combinaciones las unas a las otras a través del espacio único y abierto de lo unívoco? Para que lo unívoco se convirtiera en objeto de afirmación pura, al espinosismo solo le faltaba hacer girar la sustancia alrededor de los modos, es decir, realizar la univocidad como repetición en el eterno retorno. Pues, si es cierto que la analogía tiene dos aspectos, uno por el cual se dice en muchos sentidos, pero otro por el cual se dice de algo fijo y bien determinado, la univocidad, por su parte, tiene dos aspectos completamente opuestos, según los cuales el ser se dice de todas maneras en un solo y mismo sentido, pero se dice así de lo que difiere, se dice de la diferencia misma, siempre móvil y desplazada en el ser. La univocidad del ser y la diferencia individuante tienen una conexión fuera de la representación, tan profunda como la de la diferencia genérica y la diferencia específica en la representación desde el punto de vista de la analogía. La univocidad significa lo que es unívoco es el ser mismo. Lo que es equívoco es aquello de lo que se dice. Exactamente lo contrario ocurre con la analogía. El ser se dice de acuerdo con formas que no rompen la unidad de su sentido. Se dice en un solo y mismo sentido a través de todas sus formas. Por ello, hemos opuesto a las categorías nociones de otra naturaleza. Pero aquello de lo que se dice difiere. Aquello de lo que se dice es la diferencia misma. No es el ser análogo el que se distribuye en categorías y reparte un lote fijo a los entes, sino los entes los que se reparten en el espacio del ser unívoco abierto para todas las formas. La abertura corresponde esencialmente a la univocidad. A las distribuciones sedentarias de la analogía se oponen las distribuciones nómadas o las anarquías coronadas en lo unívoco. Allí solo resuena todo es igual y todo retorna. Pero el todo es igual y el todo retorna solo se pueden decir allí donde se alcanza la última extremidad de la diferencia. Una sola y misma voz para todo lo múltiple de mil caminos. Un solo y mismo océano para todas las gotas. Un solo clamor del ser para todos los entes. Siempre que se haya alcanzado para cada ente, para cada gota y en cada camino el estado de exceso, es decir, la diferencia que los desplaza y los disfraza y los hace retornar, volviéndolos sobre su extremidad móvil.